que iniciamos grabación, vuelvo y reitero las buenas noches. Vamos a iniciar la sesión sincrónica del día de hoy, un poco retrasada. He tenido varios conflictos con mi equipo a causa del clima también. No es que ayude mucho para la conectividad, pero bueno, vamos a hacer la sesión ya que se estabilizó todo. ¿Eres tan amable? ¿Me confirmas si observas pantalla? Darío. Darío, ¿me escuchas? Bueno. ¿Me escucha ahí? Sí, yo te escucho. Sí, estoy viendo. ¿Puedes observar la pantalla? Sí, señor. Fase 2, planeación. Muy bien, gracias. Efectivamente, estamos en la fase número 2 de planeación y vamos a continuar con las evidencias que están programadas para la actividad de proyecto número 4, que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Cuando nosotros hablamos de una estructura lógica es porque realmente conocemos cómo se va llevando algunos procesos inmersos dentro del sistema a desarrollar, a actualizar o a modificar. Bueno. Por lo tanto, tenemos dos actividades de aprendizaje. Una es elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos y la segunda es diseñar la estructura de la base de datos del sistema. Entonces, vamos a seguir. En las evidencias que nos están solicitando, ¿sí? Que esta ya es la parte de evidencias, nos solicitan el diagrama de clases de proyecto de software. Recordemos que nosotros ya tenemos un adelanto de lo que es el famoso diagrama de clases, ¿sí? Y por ende podemos decir que ese diagrama de clases ya debemos de irlo construyendo a medida de nuestros conocimientos sobre el sistema a realizar es más amplio, ¿sí? Ya conocemos las posibles funciones que deben tener cada parte, sabemos cuáles son los atributos, entonces no es difícil, pues, digamos que empezar a pensar en que podemos hacer un trabajo un poco más elaborado respecto a lo que nos están solicitando. La segunda evidencia es un taller. Ese taller tiene que ver con la arquitectura del software. Hablemos de un poquito de la palabra arquitectura. Como nosotros sabemos, la arquitectura es una serie de, digamos, componentes que van desde un inicio para estructurar un algo. Esa estructura, ¿sí? A la postre es lo que, disculpa, a ver si, Dani. A la postre es la que... Dani, por favor, ¿me cierra el micrófono? Ok. Cintia ya lo tiene cerrado. Entonces estamos hablando de que la arquitectura como palabra nos dan una serie de bases, de modelos, los cuales capa tras capa, digamos, de esos modelos nos permiten llevar a cabo un algo total. Por ejemplo, en la arquitectura de un edificio encontramos que existen planos de diversa índole, los eléctricos, los estructurales, y que X, Y, Z, y todo eso es la arquitectura, cómo se va a manejar ciertos, digamos, como esa exquisitez, que le podemos decir así, a una obra de ingeniería civil, cómo llevan ciertos, algunas, por ejemplo,
ligas, que si van con una forma, que si van con la otra, y todo eso es parte de la arquitectura. En el software es algo muy similar. Digamos que existen una serie de capas, entre comillas, las cuales van modelando lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y esa arquitectura necesariamente en todo sistema de información debe llevarse a cabo. Por lo tanto, para poder realizar estas dos evidencias, necesariamente debemos conocer nuestro componente formativo, que es el diseño del trabajo, perdón, del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos y diseño de patrones de software. Esta parte de diseño de patrones de software en un momento determinado será un poco, digamos, confuso. ¿Por qué? Porque los diseños de patrones de software son unos modelos muy bien estandarizados, con nada o cero de errores o muy pocos errores. Es tan así que esos patrones de software son utilizados para maximizar el rendimiento y evitar fallos en las estructuras de programación que se ven inmersas en todo el sistema de información cuando se lleva a cabo la programación. Entonces, tenemos que conocer acerca de estos dos componentes y realmente necesitamos que ustedes los lean y los comprendan lo mejor posible. Sigamos. ¿Qué es lo que nos pide en la primera evidencia? Recordemos, y antes de llegar a esto, recordemos que estas evidencias pues tienen un poco tiempo y en el cronograma. Y ustedes dirán, no, pero es que llevar a cabo lo que están solicitando tan rápido es una tarea titánica. Sí, lastimosamente, por esa falla que tuvimos de prácticamente 7, casi 10 días, 8 días, no sé cuántos días fueron de desayunar, nosotros pues seguimos en el cronograma, pero entendemos y comprendemos que van a requerir un poco más de tiempo para llevar a cabo esta parte, ¿no? Estas evidencias. El diagrama de clases del proyecto de software, que es la primera evidencia, ¿sí? Ustedes ya, como dije, ya lo manejaron, ¿sí? Y es un diagrama bastante útil que se genera en el lenguaje de modelado unificado, que es UML, ¿sí? Además de que este diagrama nos dice la estructura, ¿sí?, del sistema, ¿sí? Ese sistema que nosotros, por favor, sean tan amables, me le permiten el ingreso al chico o a la chica que quiere ingresar, al aprendiz, al compañero. Entonces, esta estructura, ¿sí?, contiene esos requisitos fundamentales del caso de estudio del parqueo seguro, o si están llevando a cabo algún sistema personalizado, pues debe estar ahí. Entender lo que se dijo en un momento, que las clases cumplen con ciertos criterios como unos atributos que son como los adjetivos, y esas clases tienen unas funciones que son los famosos métodos, ¿sí? Entonces, debemos de concientizarnos de que el hacerlo bien nos va a permitir una gran ventaja a la hora de que llevemos a cabo todo lo que es la programación de nuestros sistemas. Además de que con las muy buenas prácticas que hagamos, obviamente el sistema va a tener su seguridad, va a tener parte del manejo de sus datos adecuadamente, y todo esto hace parte de la arquitectura idónea de un sistema de información. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para poder llevar a cabo esto? ¿Sí? Primero, y es muy importante, el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Esta parte es fundamental. ¿Listo? Muy bien. Diagrama de clases del proyecto de software. Ese diagrama del documento base. Recordemos que el ingeniero ¿cómo es? Su servidor, enviamos ese diagrama del documento base, de lo que es el diagrama en UML, pero el diagrama de clases. Lo que significa que ustedes, según como hayan abstraído el sistema de información, deben de mejorar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros una base del diagrama de clases base, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo, quieren
cámaras, quieren, por ejemplo, pagos por PSE, ustedes quieren, por ejemplo, sensores, digamos que ustedes quieren clientes, ¿cómo es? Clientes muy, ¿cómo le podemos decir? Los clientes que son muy, siguen pues como utilizando nuestros servicios, clientes fieles, la fidelización de clientes, quería decir. Entonces, que puntos por X, Y, Z cosa porque utilizaron el parqueadero durante 6 meses, 7 meses. Entonces, toda esa parte que es el plus que ustedes le pusieron al sistema de información, obviamente debe de ir inmerso en el diagrama de clases base que nosotros ya le entregamos. ¿Sí? Al final, si no lo tienen, vuelvo y se los envío con esta presentación y con otra parte que les explicaré ahora más tarde. Lo otro, aquí ya dice aplicar buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Aquí aparece algo que ustedes ya hicieron, que son los famosos pilares, ¿sí?, fundamentales de la programación orientada a objetos. ¿Cómo se ve reflejado ese diagrama con las buenas prácticas? Entonces ustedes dirán, lo que sucede es que aquí están utilizando unos elementos privados, aquí hay unos elementos públicos, aquí X, aquí se utiliza, por ejemplo, una buena práctica para llevar a cabo herencia, polimorfismo. Entonces, según lo que ustedes tengan en ese diagrama base que van a mejorar, o sea, este de acá, ¿sí?, van a hacer las buenas prácticas y la van a explicar. Van a explicar por qué son las buenas prácticas según los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Lo que les estoy diciendo es base fundamental para que lo tengan presente. ¿Listo? Ahora, ¿qué tienen que hacer respecto a eso? Pues llevar a cabo el uso de una herramienta TIC para realizar el diagrama. Pueden usar este software que se llama DIA. ¿Sí? Se encuentra aquí. Bien. En el componente formativo igual les van a dar toda esa parte para que lo puedan llevar a cabo. Muy bien, para poder entregar ese documento, pues lo de siempre, la buena presentación, ¿sí?, que tenga lo posible tablas ya de contenido, introducciones, objetivos, y todo ese cuento para que sea un trabajo bastante calidoso, ¿sí? Muy bien. Fundamental, que tenga el diagrama de clases del proyecto de software optimizado. Esto es importantísimo, ¿vale? Entonces, por favor, que sea optimizado y que no vaya a ser el mismo que nosotros les estamos entregando, ¿vale? Es importante que lo tengan bastante presente. Como siempre, se debe llevar a cabo lo que es el manejo de la evidencia por su correspondiente enlace. Muy bien. En un momento determinado les expliqué, hablé acerca de que UML, que es el famoso UML. Entonces, el lenguaje de modelado unificado, o UML, por sus siglas en inglés, es un modelo, muchachos. Cuando nosotros decimos que es un lenguaje, no vayan a creer que es un lenguaje de programación, pero lo que hace UML les va a permitir llevar a cabo una programación bastante excelsa, ¿sí? Les va a permitir resumir en gran medida lo que es la programación, sobre todo cuando vamos y estaremos usando el PO, o sea, la programación orientada a objetos. ¿Qué pasa con UML? Que al ser un lenguaje modelado, algunas interfaces, algunos software, algunos sistemas, no los puede modelar. Han estado estandarizando hasta cierto punto lo que es el UML para ciertos sistemas de información que son inusuales, digámoslo así, en un ámbito bastante normal. Y precisamente por ser tan inusuales, UML todavía no tiene ese estándar. Por ejemplo, en la programación de redes neuronales, en la
programación de sistemas expertos, en programaciones de inteligencia artificial, UML todavía está, digamos que, llevando a cabo esa consolidación, ese estándar para poder llevar a cabo los modelos en base a esos sistemas de información. ¿Listo? Pero para el resto de las ingenierías, el UML es el idóneo. ¿Vale? Muy bien. ¿Y por qué? Ah, bueno, pero ¿por qué es importante el UML? Lo que sucede es que UML tiene esas representaciones gráficas, como ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, que es un recuadro dividido en tres partes, perdón, en donde, por ejemplo, para las clases está en la parte superior el nombre de la clase, en la siguiente franja está los atributos, y en la tercera fase están los métodos o funciones. Entonces, es un modelo gráfico, ¿sí? Representativo, y de esta manera la abstracción se vuelve menos compleja cuando yo veo un diagrama realizado en UML. ¿Ok? Sigamos. Lo que dije anteriormente, ¿qué es UML? Es un lenguaje modelado unificado. ¿Sí? Esto ya lleva bastantes años. Esto fueron realizados más bien todas las personas de base implicadas en el modelo, digamos que en el modelo, valga la redundancia, de UML. Sí, estuvo Bosch, estuvo Jacobson, para se les facilitó, digámoslo así, llevar a cabo estas representaciones con un modelo que no tuviera que ver con palabras, ¿sí? Sino que representaran todo un sistema de la mejor forma, en lo cual se basaron en esos diseños netamente gráficos, ¿ok? Y de ahí surge el famoso UML. Entonces, eso es básicamente lo que nos indica el famoso lenguaje de modelado unificado. ¿Listo? Los conceptos de cada uno de los diagramas que se encuentran en UML, ¿sí? Tienen su correspondencia en gráficas, y de hecho pues se va a establecer los modelos que realicemos. Bueno, muy bien. ¿Qué características o qué es lo importante de UML? Que al ser tan visual, ¿sí? Toda la arquitectura, como sucede y lo dije en un principio de, por ejemplo, de ingeniería civil, vemos precisamente eso. Gráficas. Componentes que tienen que ver con, digamos, representaciones geométricas, y en otras no. Bueno, dame un segundo, por favor. Muy bien. Como estás hablando, el modelado de UML, ¿sí? Nos va a representar toda la arquitectura que, por favor, me lean el aprendiz.
nos va a llevar a cabo la representación gráfica de cualquier sistema. Y no solamente este sistema software, ¿sí? Nos va a permitir el sistema con los estándares propios de UML para la ingeniería que sea requerida. Vuelvo y repito, existen unas excepciones porque todavía no está el estándar fin para ellos, pero existe, ¿sí? Para todas las estructuras de los comportamientos que tiene UML es el idóneo. ¿Qué características tiene? Pues que es bastante sencillo de usar. Existen muchas herramientas para poder llevar a cabo esos modelos, ¿sí? Entonces cualquier sistema lo puede modelar a excepción de los que les dije, ¿sí? Entonces, como es un modelo básicamente gráfico, la interpretación y la abstracción del sistema es mucho comprender. ¿Listo? UML es un estándar, por lo tanto, a nivel de ingenierías y por lo tanto, a nivel mundial es muy conocido y es el más usado, ¿sí? Por no decir que es el único que se contempla para llevar a cabo la abstracción de cualquier modelo de cualquier sistema, ¿sí? Ahora, tiene una serie de mecanismos para llevar a cabo las especializaciones en conceptos que son bastante interesantes y fundamentales en los sistemas de información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ciertas definiciones en un sistema de información, como por ejemplo si hay un include, una este, hablando de un diagrama de casos de uso, está la definición y está el componente gráfico que hace referencia a eso, e inmediatamente cualquier persona que maneje UML, pues al ver esa gráfica ya sabe qué significa ese algo y que está directamente relacionado a una definición especial que tiene que ver con esa arquitectura de ese sistema, ¿sí? Que está en el modelo como tal, ¿sí? Ojo, que es como en el modelo, ¿sí? Ahora, otra cosa bastante importante es que como es un modelo gráfico, te sirve para representarlo en cualquier sistema de información. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Ya que el modelo gráfico no te está diciendo, veas que tiene que implementarlo en Java, es que tiene que implementarlo en Python. No, te sirve para cualquier lenguaje de programación, cualquier plataforma, porque es el modelo, es un modelo, es la arquitectura. Es como que usted tenga lo que hacemos referencia a la parte de una ingeniería civil. Usted le dan todos los modelos, que si usted lo construye con X o Y o con Y material, es ya cuestión suya. Que si usted se desvía o lo interpreta mal, es cuestión suya. Que si usted lo hace en barro, lo hace sobre cemento, o lo hace, es independiente, el modelo es independiente, ¿sí? Y además de que cuando usted observa esos modelos que son gráficos, pues obviamente lo va a poder, incluso personas que no tienen idea, al ser tan intuitivo, pues lo va a poder comprender. Es muy importante que tengamos presente que estas características de UML o en UML se lleven y se realicen para nuestro sistema de información, como es el caso del estudio de nuestro parqueo seguro. ¿Ok? Ojo, ojo, que existen muchos programas y ustedes lo mirarán en el componente formativo para poder desarrollar diagramas que tienen que ver con UML. Por ejemplo, miren que acá en mi pantalla yo tengo Star UML, está otro que se llama White Star UML, está el famoso día que fue el que abrí sin querer queriendo, y con ello podemos llevar a cabo todos esos diagramas, ¿vale? Muy bien. Aunque ustedes ya creo que lo han, de cierta manera, lo han trabajado. Bien, los diagramas que nosotros vamos a llevar a cabo en UML son varios, ¿sí? Ustedes ya tienen contacto, han tenido contacto en la realización del diagrama de clases en una primera instancia, un diagrama de casos de uso. Todos estos diagramas están inmersos dentro del lenguaje de UML. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, estaremos viendo que los diagramas de clase se representan con un recuadro el cual está dividido en tres partes. En la primera parte está el nombre de la clase, en la segunda está el atributo más el tipo, ¿sí?
y existen los atributos derivados y existen las operaciones o métodos. ¿Listo? Esta es la famosa representación de la estructura en UML. Ustedes ya la conocen. Ustedes ya hicieron una primera instancia de un diagrama de clases y los tienen. Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos nombre, objeto y clase. ¿Listo? Aquí tenemos el atributo, el tipo y el valor. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el diagrama de objetos que dice que estamos modelando las instancias de elementos contenidos en los diagramas de clase. Muy bien. Esa es la representación que tenemos de UML. Muy bien. Dame un segundo, por favor. Disculpa, me tuve que quitar de donde trabajo porque hay un... Lo siento, muchachos, ya estoy de regreso. Voy a seguir compartiendo. Porque veníamos viendo. Bueno, por favor me confirman si
¿Están observando en la pantalla lo que estoy publicando? Sí, profe. Bueno, gracias. Muy bien, sigamos. Los diagramas en UML, que van a ser varios, en este caso vamos a llevar a cabo lo que es los diagramas de clase, y la representación, como habíamos dicho, tiene esta forma, ¿no? Bien. ¿Cuál es el diagrama de clases base que ustedes tienen acerca del caso de estudio de parqueo seguro? ¿Sí? Aquí lo estamos observando. Miren, este es parqueadero, este es parqueo, que son diagramas de clase, miren. Este es un horario, es otra clase. Esta es otra clase que es tarifa. Acá, por ejemplo, tenemos personas. Acá tenemos administrador, colaborador, cliente. Aquí tenemos algo que se llama herencia, miren, ¿sí? Y las buenas prácticas me están indicando aquí, por ejemplo, para que ustedes lo sepan de una vez y vayan desarrollando ese ítem en donde habla de las buenas prácticas en la elaboración de un diagrama de clases, que acá dice, no es que sea guión, identificación, guión, nombre, no. Ese es un símbolo menos que indica que es privado, ¿sí? Por ejemplo, por acá encontramos en los métodos de parqueo, ingresar, que es la placa, un símbolo más. Entonces eso ya es algo público. Ese tipo de buenas prácticas en los diagramas de clase es lo que les están pidiendo a ustedes. Pero entonces ahí ya les adelanto un pedacito para que ustedes lo conozcan, ¿sí? El diagrama de clases que es base, le haría falta ingresarle las clases adecuadas en las partes adecuadas para que lo tengan presente, sobre las nuevas clases que ustedes hayan tenido presentes, como lo que les dije hace un rato atrás. Si ustedes creen que necesariamente hay una clase que sea contabilidad, pues la agregan, ¿sí? Por ejemplo, tarifa estaría ligada con una clase que sea la parte contable y tendrían que colocarle los atributos necesarios para que esté referenciada con esa clase de contabilidad, o la que ustedes crean conveniente para el manejo de los dineros. Si ustedes quieren, aquí por ejemplo, que hay un administrador del parqueo seguro y existe un colaborador que es quien ayuda a ubicar los carros y lo que sea respecto a la empresa del parqueo, entonces irían, perfectamente irían. El cliente, pues que necesariamente estaría, pero por ejemplo, si ustedes necesitan un administrador y acá están llevando la parte contable y necesitan un contador, aquí tendría que haber un el contador, ¿sí? Que también es una persona. Miren que aquí se ve la herencia perfectamente. Un administrador es una persona, un colaborador es una persona, un cliente es una persona, el gerente es una persona, el ingeniero de sistemas es otra persona, el contador sería otra persona. Si la requieren, obviamente, esas personas que están vinculadas directa e indirectamente a mi sistema de información, ¿sí? Tendrían que estar aquí, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, observamos una buena práctica es que esto no coloco cada administrador como una clase independiente. No, aquí estas tres recaen, ¿sí? Sobre una más importante, que es personas. Por lo tanto, miren que administrador no tiene atributos. ¿Por qué? Porque los hereda de personas, ¿sí? Un administrador tiene identificación, un administrador tiene un nombre, apellidos, los datos que ustedes crean convenientes aquí, pero el administrador los tiene, el colaborador los tiene, y el cliente los tiene, y el gerente los tiene, y X, y Y, y Z los tiene. Por eso, de esta parte, son heredados hacia estas clases, ¿sí? Que ustedes observan que varias no tienen los métodos o las funciones. Por ejemplo, aquí horario no tiene, tarifa no tiene. Aquí en parqueadero dice
conseguir disponibilidad, get disponibilidad, conseguir una disponibilidad. Por ejemplo, parqueo sí tiene ingresar placas, salir, imprimir ticket, imprimir recibo, calcular tiempo, calcular valor total. Tiene muchas funciones o métodos de la clase parqueo. Ahora, el administrador, él tendría sus funciones, no las colocamos porque este es el diagrama base para que ustedes tengan presente qué es lo que va a hacer el administrador respecto a las funciones y procesos que lleve dentro del parqueo seguro. El colaborador tendrá lo mismo, el cliente tendrá lo mismo, y si existen otras personas vinculadas al sistema, pues tendrán sus propias funciones, ¿sí? ¿Por qué no las heredan de persona? Porque aquí ustedes podrían tener, por ejemplo, ingresar persona, ya, o ingresar rol, entonces ya dicen que es el administrador, colaborador o cliente. Entonces, el método de las personas podría ser ese, ingresar rol. Entonces, la persona que crea el sistema de información va a decir, voy a crear un rol. Entonces, va a este método y crea a esa persona, le crea el rol. Pero entonces, ojo, aquí está incompleto este diagrama de clases porque hacen falta funciones que pueden tener muchas de estas clases. Y obviamente las que ustedes agreguen para que el sistema quede modelado a lo que ustedes quieren llevar a cabo. ¿Listo? Según el proyecto que ustedes tengan. Entonces, aquí es donde ustedes van a empezar a agregar, a modificar y pues a completar lo que está ya de base. ¿Hasta ahí me entienden, muchachos? ¿Sí es claro lo que les dije para esta evidencia? Sí, profe. Bien, listo. Sigamos entonces. Esta es para esa primera evidencia que toca que hacer. Pero algo, perdón, algo que me olvidaba. ¿Sí? La multiplicidad es esto que ustedes encuentran aquí, miren, 1 a n, ¿sí? 1 es de 1 a n, ¿no? Esta es otra multiplicidad, n tiene n administrador, ¿sí? Parqueo, n a un cliente, ¿sí? Y esa multiplicidad la deben de establecer acorde al requerimiento que se está dando en la situación actual de su sistema de información, ¿sí? Por ejemplo, un horario, ¿sí? Un horario tiene lo voy a hacer al revés. Un parqueadero tiene uno o varios horarios, tiene muchos horarios, ¿sí? Entonces, ese horario solamente está especificado para un parqueadero. No quiere decir que todos los parqueaderos del mundo tengan la misma situación que el de nosotros. Habrán otros que son 24 horas, otros serán de ciertos momentos. Y la situación es que esa multiplicidad que se ve aquí de n a 1 o de 1 a n está dada por esa palabra clave, multiplicidad, que en el modelo entidad-relación se llama cardinalidad. Son conceptos bastante parecidos, pero en uno se llama multiplicidad, en otro se llama cardinalidad. Entonces, para que lo tengan presente, porque los modelos deben de tener esa multiplicidad. Sigamos. Pasemos a la evidencia número 2, que es el taller arquitectura de software, ¿sí? En este taller nos van a pedir que realicemos y tengamos presente una serie de preguntas. ¿Qué entiende por arquitectura de software? Bueno, arquitectura de software ya de algo les dije, pero ya la parte técnica, la parte de definición formal por los gurús de todo lo que es el desarrollo de software, tendrán unos conceptos bastante elaborados y bastante bien definidos, pero una arquitectura una arquitectura de software, ojo, de software enfocada a software, sí es una serie como de capas que van a darle todo ese inicio de principio a fin de cómo se va a desarrollar el sistema de información y cuál es la función, es precisamente eso, ¿sí? Que tengamos los componentes necesarios. Bueno, esas preguntas deben hacerlas ustedes y investigar qué es esto para que puedan desarrollarlas. ¿Cómo se elabora la arquitectura? Ya básicamente les dije cómo se debe llevar a cabo, ¿sí? Ahora, buenas arquitecturas, tengan presente algo que se llama patrones de diseño, ¿sí? Y la buena arquitectura está inmersa con muchos componentes, no solamente con patrones de diseño. Existen muy buenas prácticas en la arquitectura de software para que el resultado sea lo mejor de lo mejor,
¿Listo? Entonces, si aplicamos buenas prácticas de esas arquitecturas, crean lo que su resultado final será lo esperado por el cliente y tendrá ese componente que cualquier, digamos, ingeniero de sistemas de desarrollo desea ver en estos aplicativos. ¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Aquí también va inmerso lo que son los patrones de diseño. Entonces, les van a hablar que existen tres ramas, digamos así, de los patrones de diseño, en donde existen unos comportamentales, estructurales. Bueno, ustedes averiguarán y se darán cuenta de lo que les estoy dando a entender. Esos patrones de diseño, en su momento, y se los voy a decir de una vez, chicos, en su momento, ustedes van a quedar, digamos, medio locos cuando investiguen, porque esos patrones de diseño son aplicados ya en la estructura real de la programación, ¿sí? Entonces, lo ideal de esos patrones de diseño, por ejemplo, es que yo los aplique porque mi software va a tener en un momento determinado un comportamiento X. Entonces, yo voy a esos patrones de diseño, miro la estructura, la adecuo a lo que requiero e inmediatamente voy a la fija, chicos, que no va a tener errores. Por eso es que es tan importante que lleve a cabo una buena arquitectura desde el inicio, que conozca esos patrones, por eso se pide que los conozcan, miren cómo se pueden establecer y que tengan presente que esos patrones de diseño en un futuro, en la parte de programación, los deben de llevar a cabo. ¿Listo? Porque se van a llevar a cabo. Entonces, esas son como las preguntas que conciernen al famoso taller de arquitectura de software. ¿Listo? ¿Qué van a entregar? Lo de siempre. ¿Sí? Un documento que tenga absolutamente toda esa parte de la arquitectura de software. Bien. Pregunta. ¿Ustedes ya realizaron su diagrama de clases sobre el parqueo seguro? ¿Sí o no? Sí, profe, la primera fase. Muy bien. Miren, eh, cuando nosotros creamos, y este era el documento que les iba a mostrar, cuando se crea, por ejemplo, una estructura básica de diagramas de clases, ¿sí? Llevamos a cabo un ejemplo. Crea un diagrama de clases empleando ventas. Miren un ejemplo bastante elemental que se lleva a cabo. Una clase que se llama empleado, ventas de empleado, del empleado, ojo, y que cree un algoritmo donde el empleado registra una venta de un artículo cualquiera. Miremos el diseño, que es lo que me interesa, y en este caso, por ejemplo, de este empleado saca, esta es una clase, empleado, ¿listo? Este empleado va a tener unos atributos: el identificador del empleado, el nombre, el apellido, el correo y la fecha de contratación, que se pueden colocar muchísimos atributos más para un empleado, sí. Y aquí empieza algo que ustedes lo tengan siempre presente cuando van a llevar a cabo algún tipo de sistema de información, es que los atributos que son solicitados por una empresa muy normalmente pueden ser diferentes a los otros, pero las bases son las mismas, es decir, su identificación, su nombre, su apellido, ¿sí? Pero existen otras empresas que van a requerir muchos más atributos, como por ejemplo el tipo de sangre. ¿Por qué requieren el tipo de sangre? Pues porque trabajan con elementos cortopunzantes o porque trabajan con material bastante peligroso para la salud. Entonces solicitan otros atributos, por ejemplo, qué tipos de alergias tiene, qué tipos de medicamentos no puede recibir en un momento determinado en una emergencia. Entonces todos esos atributos, chicos, van de la mano acorde a los requerimientos de la empresa y del usuario, el que nos contrata para llevarlo a cabo. En otros asuntos no son necesarios este tipo de datos, ¿sí? Pero entonces, hablando de esos atributos básicos para este empleado, coloca el ID, el nombre, el apellido, el correo electrónico y la fecha de contratación. Pero entonces este empleado, como es empleado que va a vender un artículo, según esto, ¿sí? Donde el empleado registra una venta de un artículo, entonces
¿Qué puede hacer ese empleado en respecto a las funciones o a los métodos? Entonces ese empleado puede registrar la venta, puede obtener el total de las ventas y puede obtener información. Ojo, ese empleado puede llevar a cabo esas funciones dentro del sistema de información, ¿sí? Bueno, aquí vemos, ¿sí?, que este empleado puede llevar una o muchísimas ventas, ¿sí? Entonces, este empleado puede generar muchas ventas. Aquí sigue la siguiente clase. En esta clase, por ejemplo, venta tiene una serie de atributos. Ese identificador de la venta, la fecha de la venta, el empleado vendedor, ¿sí? ¿Quién fue, pues, en otras palabras, el artículo que se vendió, cuántos elementos de esos artículos se vendieron y el precio total. Ojo, estamos haciendo algo muy sencillo, muy elemental, y por eso de los atributos de este diagrama de clase, ¿sí? Entonces, respecto a las funciones ojo, las funciones de esta clase, podemos encontrar que existen calcular total de la venta y obtener detalles de esa venta, ¿sí? O quién, por ejemplo, el obtener detalles, quién vendió, quién fue el que vendió, ¿sí? Aquí encontramos, miren, ojo, que en la especificación del problema nos dice, crea un diagrama de clases empleando empleado y ventas, ¿sí?, las ventas de un empleado, y que registre la venta de un artículo. Inmediatamente aparece una clase que tiene sus propios atributos y va muy de la mano con las dos que están en la parte superior. En un momento subo un poquito acá. Y aquí recordemos que esta es venta, ¿sí? Y miren que muchas ventas, ¿sí?, pueden tener el mismo artículo. ¿Y qué sucede con el artículo? El artículo tiene una serie de atributos que lo van a identificar como el ID. Va a tener el nombre del artículo, ¿sí?, la descripción y el precio. Que el artículo 85 o A85, el nombre, listo, es un celular, listo, descripción, un Galaxy A21S, no sé, precio, 100,000 pesos, 150,000 pesos. Pero entonces, estos son los atributos de artículo que debido a la característica del trabajo que estamos haciendo es algo muy elemental, pero las funciones de ese artículo, de esa clase, perdón, es actualizar precio, claro, el precio puede ser que varíe, ¿sí? Y lo mismo, obtener información. Listo. Cuando nosotros hacemos eso, inmediatamente podemos llevar a cabo la representación como lo solicita o lo vamos a necesitar en JavaScript, ¿sí? Esta cosa, como carachas, la paso a un sistema, a un lenguaje de programación, por ejemplo, JavaScript. Entonces, ustedes pueden generar el código, ¿sí? Y aquí lo hemos reflejado, ¿ok? Por ejemplo, aquí está la clase empleada, ¿sí?, la que vimos hace rato. ¿Recuerdan del identificador? Primero, necesitamos el constructor y aquí están los atributos que vamos a llevar a cabo en el constructor de esa clase. ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de ¿cómo es? Hablamos déme un segundo, por favor. Hablamos de la clase empleado, ya empezamos a referirnos a estos atributos con la palabra this, ¿sí? Y empezamos a enumerar, si se puede decir, cada uno de estos atributos para poder representarlos de alguna manera dentro de la clase. Entonces aparece el ID, aparece el nombre, el dis apellido, el correo electrónico. Aquí aparece algo que es la fecha de contratación y este ya va requerido con un atributo que tiene que ver con la fecha, ¿sí? Luego aparece unas ventas que pueden ser llevadas a cabo mediante un vector. Esta es la primera clase de empleado y que en su momento será esta. ¿Listo? Miren que todavía no tenemos presente lo que puede llevar a cabo en las funciones empleado. ¿Ok?
Pero entonces vamos creando, ¿sí?, algo que se llama la registrar ventas, ¿ok? Entonces observemos que en la registrar ventas tenemos un artículo y una cantidad. Tenemos una constante que ustedes ya saben y que va a ser una nueva venta. Vuelve y juega. Aparece la palabra, la famosa palabra TIS, que hace referencia a ese elemento, ¿sí? Y de lo que por favor, ¿me ayudan allá, chicos? ¿Alguien está solicitando? Bien. Entonces, aquí estamos llevando a cabo un procedimiento en el cual vamos a generar el registro de una venta. ¿Listo? Por lo tanto, cuando nosotros llevamos a cabo esta estructura, ¿sí?, estamos diciéndole que vamos a necesitar un artículo y una cantidad para poderla registrar dentro de una nueva venta. ¿Listo? Ahora, cuando le decimos que está colocando, decimos push, es porque estamos agregando esos valores a esa estructura que acabamos de crear. Por ejemplo, acá tenemos algo muy similar que es obtener total de ventas. Entonces, nos está diciendo que mediante esta estructura vamos a retornar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con una serie de, un procedimiento, digamos, que se está llevando a cabo respecto a la venta a la venta de los artículos que está vendiendo ese empleado. ¿Listo? Entonces, aquí estamos observando esa parte. Cuando nosotros hablamos de obtener información, bueno, me olvidaba y qué pena, me voy a volver. Estos son los famosos métodos que nosotros estamos llevando a cabo de las clases, ¿sí? Y cuando nosotros observamos, por ejemplo, registrar venta, caramba, es porque se encuentra acá, miren, registrar venta. Obtener total ventas, obtener información, hace referencia precisamente a ese empleado. Me había olvidado y me disculpan. Aquí están las tres, miren, registrar venta, ¿sí?, obtener total ventas y obtener información. Son las tres partes, digamos, de esa clase, ¿sí? Por lo tanto, está aquí, miren, está inmersa dentro de la clase de empleado, ¿sí? ¿Sí? Y obtener información. Cuando terminamos de obtener información, ¿sí?, aparece generar y de venta, ¿sí?, que es otra estructura la cual me está retornando las fechas, ¿sí?, de lo que se está vendiendo en un momento determinado, y hace uso de varias funciones que maneja JavaScript, como es el date, ¿sí?, el manejo de funciones matemáticas como random, que genera algo aleatorio, algo al azar, ¿sí?, y la conversión a cadenas, ¿sí?, de algo. Además de que puede manejarme ciertos valores acordes a la cantidad de decimales que tenga. Muy bien. Acá, por ejemplo, aparece ya otra clase que es artículo, ¿sí? Artículo va a tener los correspondientes atributos que vimos en el diagrama. Por ejemplo, decimos que está el ID, la fecha, el vendedor, artículo, la cantidad, y eso se ve reflejado en esa parte. Miren, aquí está, y nombre, descripción, precio, que básicamente es lo que está en la estructura del diagrama de clases. Luego aparecen los métodos asociados, que son calcular y obtener detalles, ¿sí?, y los miraríamos de tal manera como se están llevando ahí, pues, en esta estructura. Actualizar precio, en donde, pues, nos está diciendo que el precio no debe ser igual o menor a cero, ¿sí? Sería ilógico. Y que establezca un nuevo precio a partir de la estructura, pues, perdón, la estructura, no, al valor que nosotros ingresemos. Esta es la información que va acorde a ese artículo, ¿sí? Y esta ya es la última clase, que es ventas. Entonces aquí están también nuevamente los, perdón, los atributos,
Y tenemos que tener presente que, por ejemplo, aquí se hace el llamado a esa estructura que es una función para que calcule un total. Entonces, por eso se encuentra en esta parte para poder llevar a cabo el precio total. Entonces, él debe calcular un valor total mediante una nueva estructura que es la que nos hace aquí mediante un procedimiento, una función. Sí, lo podemos hacer de las dos formas, con procedimientos y funciones. Acá aparece obtener detalles que ya tiene que ver si es que quiero el identificador del empleado, que cuánto fue la fecha, quién fue el vendedor, cuál fue el artículo, y todo eso se extrae, obviamente, mediante también el manejo de las clases que están asociadas. De ahí las buenas prácticas. Deme un segundo, por favor. Dame un segundo. Bueno, muchachos, entonces sigamos. Qué pena con ustedes. La estructura básicamente nos está arrojando es algo muy elemental. Es más, lo hace de forma automática porque no requiere en este caso, pues no requiere de ninguna manipulación de una persona externa. Y lo que hace es el seguimiento ¿cómo es? Al código. Por lo tanto, una vez que nosotros llevamos a cabo la ejecución del programa, nos va a decir, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? Detalles de una venta, ¿sí? Nos va a dar un ID. Recuerden que esto lo hizo de una manera randómica, ¿sí? Esta es la fecha que nos está arrojando del sistema. Nos está dando un nombre ya especificado, ¿listo? Porque recuerden, aquí está, cuando nosotros tenemos, que también creo que me olvidé por el afán de acá, aquí, cuando nosotros estamos ejecutando el sistema, nosotros, por ejemplo, podemos crear un artículo respecto a la clase. Entonces, acá le decimos que vamos a llevar a cabo la inclusión de datos, de un nuevo dato en nuestra clase que se llama artículo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear un nuevo artículo que se llama artículo 1. Acá se llama una laptop gaming y acá está, digamos que una especificación de eso. ¿Sí? Aquí está el valor y de esta manera estamos llevando a cabo el ingreso, digámoslo así, de los datos para esa clase que se llama artículo.
Acá, por ejemplo, estamos llevando a cabo la creación, al igual que artículo, de un empleado. Entonces, este nuevo empleado tiene este código, se llama Juan, de apellido Pérez, y acá está el famoso correo electrónico que estamos solicitando también en la clase. Por último, aquí estamos registrando una venta. Entonces, estamos diciendo que para esa venta, estamos diciendo que el empleado, bueno, estamos registrando una venta con la laptop, ¿sí? Y vamos a estar diciéndole que los detalles de la venta mediante también la función que tenemos allá arriba. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sí? Acá, ¿sí? Le estamos dándole a entender al software que mediante la ejecución en consola nos muestre todo lo que tiene que ver con los detalles de una venta y es lo que nos está arrojando en un final. ¿Listo? Sigamos. A ver. Un segundo. Listo. Y acá, por último, nos está arrojando los detalles de la venta del artículo. Por eso es que cuando nosotros corremos esto, nos aparece el famoso Juan Pérez, que podríamos perfectamente cambiarlo por Diego, por ejemplo. ¿Sí? Y al correrlo nuevamente, bueno, limpio acá. Ah, y algo importante, ¿no? En Programmis, esta página de Programmis, pueden llevar a cabo la ejecución en línea de diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo JavaScript. ¿Qué sucede con esto? Pues que nos da esa facilidad inmediata de una ejecución en tiempo real de un programa y mirar si la estructura al menos está bien. Recordemos que cuando vamos a utilizar Visual Studio Code es muy necesario que tengamos presente que algunos de los componentes no estén en Visual Studio Code y sean requeridos instalarlos, pero de forma inmediata para llevar a cabo la ejecución de un programa como este, una programación básica como estas, lo podemos hacer sobre esto y por eso es que aquí ya puedo hacerle el cambio, por ejemplo, de algunos valores o de lo que yo quiera para mirar si la ejecución, si las clases están bien realizadas, si todos los componentes que he vinculado a ese ejercicio básico están funcionando de manera como es. Entonces, aquí ya observamos esos datos que de una u otra manera están inmersos en la programación que hice en un momento. De esta forma es que se llevan a cabo la correspondencia que hay en diagrama de clases a la programación, por lo menos en JavaScript. ¿Listo? Bien, aquí observamos la salida de ese programa y observamos que estos son detalles de la venta y esta es la información del empleado. Todo eso está acá, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Ah, bueno, creo que eso, esa parte, pues obviamente en el manejo que ustedes les van a dar es sobre a nosotros que nos interesa en estos momentos con el ingeniero Jacobo, que vayan adecuando de manera muy bien ese diagrama de clases. ¿Listo? Si necesitan hacer uso de día, instalen el software y obviamente acá, miren que acá es entidad relación, pásense a lo que es UML. Aquí les van a dar todos los objetos, los componentes con los que pueden llevar a cabo una clase, te van a dar su nombre, ¿sí? Y de esta manera, pues, ya podrían empezar a crearla. Vamos a aplicar ahí nada más, pero de esto ya van a tener lo que es el componente formativo del SENA, con lo cual van a poder realizar. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? A ver si no se así. Muchachos, ¿preguntas? No, profe. Muy bien. ¿Ustedes ya revisaron el componente formativo sobre el tema?
No, profe. Bueno, yo pienso que podríamos reunirnos, puede ser el mismo lunes, ¿sí? Y a las personas que quieran podemos empezar a reunirnos. ¿Para qué? Para que establezcamos, llevemos a cabo, por ejemplo, una sesión personalizada en donde podamos realizar el diagrama de clases acorde a como ustedes lo proyectaron. Entonces yo les puedo decir, muchachos, miren, ubiquen por aquí, por acá, esto así, esto así, y ya a la postre podamos ya realizar la parte de codificación del diagrama de clases. ¿Les parece? Sí, señor, sí, profe. Sí, señor. Sí, entonces, muchachos, si no tienen preguntas, pues eso sería por lo pronto entonces. Sí tienen claro lo que deben de hacer, ¿no? El taller es muy elemental y en la otra parte es que tienen que optimizar ese diagrama de clases para poder llevar a cabo la estructura en programación en JavaScript de lo que ustedes van a realizar en su parqueo seguro. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, pues les agradezco su atención y ya nos vemos en una nueva oportunidad. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Gracias, profe. Feliz noche a todos entonces, muchachos. Que descanse, profe.